¿Cuál es el propósito? Es poder comenzar a trabajar con ustedes, preparándolos. El mañana es de Dios, el llamado es de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que razonar y hoy yo tomé un tema que lo estuve mirando la vez pasada con el hermano Matías, cosas que estorban el crecimiento espiritual, puntual. Cosas que estorban el crecimiento espiritual. Acá hay matrimonio, gracias a Dios que están trabajando y bueno, están bajo nuestra responsabilidad y bueno, quiero decirle que es fácil cuando uno, bueno hermano, haga esto, cumple. El tema es cuando ustedes pasan a ser los que están responsables de la obra de Dios, cambia totalmente. Amén. Y lo bueno es que cuando ustedes están bajo su misión, ¿qué significa? Que siempre tienen a alguien arriba, que ustedes lo respetan, amén, escuchan, obedecen, mirando de que saben que los siervos de Dios lo ha puesto, hay un respeto, poder someterse, que estar debajo, para que cuando fuere el tiempo de Dios, Dios lo ponga en una altura espiritual y lo que ustedes sembraron van a cosechar. Va a haber respeto hacia ustedes. ¿Por qué? Porque en ustedes lo hubo, el respeto, la sumisión. Eso aprendí de mis padres y gracias a Dios que hoy me ha servido y me sirve en gran manera. En el tiempo del hermano Freire se hacía las enseñanzas. Entonces ahí arriba yo era pequeño, iba creciendo y escuchaba las enseñanzas del hermano Emiliano Freire. Y puedo asegurar, hermano, que todavía tengo notas, tan amarillas las hojas, pero tiene una riqueza impresionante. ¿Por qué? Me transmitieron, me enseñaron. Yo era chico, algunas cosas logré entender, otras cosas el Espíritu Santo me hizo recordar y me fue haciendo crecer en el conocimiento. Amén, hermano. Entonces, ese fue el plan y el propósito de hoy, poder estar con ustedes. Sé que acá hay jovencitas que todavía ni siquiera están casadas, posiblemente están orando por quién va a ser el futuro de su esposo. Está bien, eso es importante, orar, clamar a Dios para no equivocarse, porque ¿qué pasa? Ustedes se equivocan y nosotros tampoco tenemos gente para seguir en el trabajo. Si ustedes oran a Dios y no se equivocan y Dios le apareja quién tiene que ser el compañero suyo para trabajar para el Señor, como hemos dicho, entonces la iglesia tiene siempre matrimonios que van a estar dedicándose a continuar la tarea de la obra del Señor. Y usted podría decir, pero ¿yo qué? ¿A dónde voy a ir yo? Sin embargo, ustedes no saben, hay hermanos que jamás pensaron que a mí me les tocó decir algún día, yo te voy a ir a ver en la provincia. Y ellos me dijeron, no, hermano. Pasaron los años y lo tuve que ir a ver a la provincia. Y hoy siguen trabajando en la obra del Señor. Eran palabras proféticas, porque a veces uno profetiza hablando, No es que a veces uno piensa que la profecía viene, lo toma el Espíritu Santo. No, a veces hablando uno está profetizando. Y decimos cosas que Dios a tiempo se cumple. Lo importante es asimilar las enseñanzas. Todo lo que es palabra de Dios, como hacía Samuel. Samuel dice que no dejaba caer a tierra nada de lo que se le enseñaba. Y tenía toda Samuel de poder apuntarlo con el dedo a Elí, diciendo, Elí, tú me estás enseñando y tus hijos están haciendo cualquier cosa. Él no miraba eso. Él dice que todo entraba en su corazón y no dejaba caer nada a tierra. Y fue juez en Israel. Terminó siendo juez en todo Israel. Profeta, el primer juez que tuvo Israel fue Samuel. Dios lo toma como profeta y a través de él Dios hablaba a Israel. Pero él no miraba aquello y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Nunca tienen que mirar al otro. El otro problema que tenemos es compararnos a otro. Ese es otro de las cosas que estorban el crecimiento de Dios. A veces uno ve que alguien tiene una gracia y yo también quiero ser como él, o yo quiero estar en el lugar, quiero tener también o un músico, o lo que sea. Gracia, capacidad de Dios. Entonces uno se quiere comparar al otro y eso es malo. Dice que cada uno, conforme la gracia que Dios nos ha dado, la tenemos que usar para engrandecimiento de la obra de Dios. Con lo que Dios le da, con eso usted va a ganar la batalla. Tenemos el ejemplo de David, que se presentó ante el gigante Goliat y todos los hermanos eran hombres de guerra, tenían armamento, estaban preparados, sin embargo él no. Y él dijo, yo voy a ir y voy a pelear. Pero tú no tienes nada, tú no tienes preparación. Bueno, está bien,
te entrego el armamento. Se probó y dijo, no, yo con esto no puedo. Yo voy a tener mi ondita y mi saco pastoril y las piedritas y con eso voy a salir a la batalla. Porque quien pelea por nosotros es Dios. Dijo, ¿quién es este incircunciso que está desafiando al escuadrón del Dios viviente? Yo iré, lo mataré y le cortaré la cabeza. No empezó la batalla y ya el Espíritu de Dios estaba sobre aquel joven. Y ahí fue, ¿tú vienes, acaso soy perro, con palo, con piedra? Desafiando como, ¿qué va a poder hacer? Si tú vienes con espada, con jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová. Y hoy sabrá Israel que Jehová es Dios. Y las aves comerán tu carne, dijo. ¿Se cumplió o no? Entonces, hermano, con lo que Dios a nosotros nos ha dado, con eso nosotros podemos trabajar para la obra de Dios. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, puntualmente, hermano, preparar la juventud, prepararles a ustedes, cada uno en su lugar. Vuelvo a repetir, hay hermanos que ya son matrimonio, bueno, ya gracias a Dios están trabajando, otros no, otros están proyectando orando a Dios, y es bueno, pero quiero decirle a las que todavía no se han casado y los jóvenes, Corintios capítulo 7 dice que el soltero debe ocuparse cómo agradar a Dios. Porque si no está metido ahí en esto y pasan los años, parece, y no aparece, y usted vive tan metido en eso, entonces Dios no puede darle lo que verdaderamente ya Dios lo tiene preparado de antemano. ¿Sí? Entonces, el jovencito y la jovencita tienen, en este momento, es cómo agradar a Dios, dice Corintios capítulo 7, más la casada tiene que hacer cómo cuidar su hogar, su esposo, sus hijos, si así Dios le ha dado, y luego la tarea de lo que Dios nos da en la obra del Señor. Entonces, es otra área. Entonces, cuando uno se ocupa trabajar en el Señor de soltera o de soltero, y usted trabaja para el Señor, Dios lo está mirando. Y Dios está cuidando también quién va a ser, si la hermana, el compañero, o al revés. Amén. En el hermano, la compañera. Cuando llega el momento de Dios, Dios apareja, y ahí es donde yo siempre le hablo. Si van a casarse para trabajar en el Señor, los felicito, van a ser prosperados. Pero si no, van a fracasar. Amén. Un espiritual va a buscar otro espiritual. Un carnal va a buscar un carnal. Y a veces pasa que un espiritual empieza a buscar y bueno, no encuentra nada. Y bueno, empieza a mirar carnalmente. Y después quiere que en 2 días Dios le cambie el esposo o la esposa. Y llora delante de Dios. Señor, yo quiero que lo cambie. El Señor dice, bueno, tú escogiste esto. Por eso que Dios nos enseña de antes, para que después no andemos lamentándonos. Entonces, cuando usted busca a Dios, se ocupa de agradar a Dios, el Espíritu Santo va a ir guiando a toda verdad y usted no se va a equivocar. Y ahí es donde Dios vamos a tomar de esos matrimonios, Dios lo va a tomar para el servicio de Dios. Puede ser en el Gran Buenos Aires, Dios lo puede, ¿qué sabe dónde Dios puede tener un lugar para que usted trabaje para la obra del Señor? Quiero decirle que no es solamente predicar ni cantar, hay muchas cosas que se pueden hacer en la obra del Señor. Las hermanas también, para que vayan aprendiendo, hay tremendas tareas que hay, entonces ustedes van creciendo bajo la gracia del Señor, y de esta manera, hermano, nosotros los siervos del Señor nos vamos a sentir acompañados. Entonces, bueno, vamos a decir, bueno, tenemos futuro, contamos con este, contamos con aquel. Amén. Entonces uno sabe que Dios siempre tiene, del pequeños remanentes, Dios siempre tiene su gente. Hay personas que vienen separados y después se vuelven a casar y bueno, vienen con problemas difíciles, ¿no es cierto? Entonces ahí ya comienza a complicarse la situación. Pero oramos a Dios porque tienen un alma. Amén. Y tenemos que pedir a Dios cómo encaminarlos para que ellos sean firmes en el Señor. Por eso es importante hacer bien las cosas, porque después cuando se arma esos líos, se sufre peor. Amén, hermano, y nosotros los siervos tenemos que estar orando, clamando al Señor, llorando en la presencia del Señor para que Dios solucione toda esa clase de problemas. Entonces, cuando no lo tenemos, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Vamos a tratar de hacer lo que Dios quiere. Entonces, evitamos, nos casamos, nos alegramos, nos gozamos, y Dios así, en esa área,
comenzamos a trabajar para el Señor y si Dios nos da hijos, esos hijos también tendrán el dulce hogar que Dios siempre prometió darnos a cada uno. Amén. Yo quiero decirles, soy testigo de eso porque por gracia y por misericordia de Dios tuve una familia de mi padre y de mi madre que vinieron grandes al Evangelio, pero gracias a Dios que no había esas clases de problemas feos que hay hoy en día, está lleno. Cada vez va a ser peor, a medida que las almas se van salvando, vienen con diferentes problemas, terribles problemas, que a veces yo como pastor me toca escuchar sus problemas y a veces lamentable, pero siempre tengo que tener una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de decir que Cristo vino justamente para cambiar la situación de su vida. Entonces, para eso quiero que ustedes se vayan preparando en el servicio para Dios. A mí me gustaría comenzar con el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, 12 al 14. Cosa que tenemos que tener bien claro. Habla acerca de la advertencia contra la falta de madurez. Y eso es lo que queremos, que ustedes tengan madurez espiritual para poder entender y saber dónde están parados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las almas vienen con mucha necesidad y sinceramente vienen buscando una respuesta. Entonces, esto nos hace crecer a nosotros cuando veamos lo que habla la palabra del Señor. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. A veces pasan los años y seguimos igual. Entonces el pastor mira, observa, este le falta todavía. Hermano, mira, tenés que cambiar esto. Dice, sí, hermano, me cuesta, es mi debilidad. Pero se abraza la debilidad y no quiere cambiar. No lucha, no pelea. Entonces dice que Dios a los jóvenes les dio la fuerza, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo nos dio poder. ¿Para qué? ¿Para qué nos da poder? ¿Para tenerlo nomás? No, nos dio poder para vencer. Entonces no podemos estar tantos años y estar siempre en el mismo lugar. No crecer, siempre mediocre, siempre ahí nomás, siempre pateando la misma piedra o chocando con la misma piedra. Es verdad, todos tenemos debilidades, pero no nos abracemos a la debilidad. Tratemos de luchar para crecer, porque eso a ustedes les va a traer una gran bendición espiritual. Y mañana, cuando Dios lo pone en la obra, usted fácil, por el Espíritu Santo, Dios le va a dar la salida para aquellos problemas, porque usted creció, se ejercitó, los sentidos espirituales están ejercitándose para poder usted responderle a la situación de cada hermano, de cada problema. Amén. Entonces no quiere decir mucho los años, quiere decir lo que yo pongo mi vida al servicio de Dios y lucho. Fíjense, hermanos, que para ser un abogado hay que estudiar. Para ser un maestro, un profesor, ¿verdad? Vamos a empezar de abajo. ¿Cuánto tiempo se tienen que preparar? Y después, a medida que va avanzando, en la lengua viva que tenemos, vuelven a surgir nuevas cosas, vuelve otra vez a hacer cursos para poderse poner a tono con el tiempo, ¿verdad? Y nunca termina de llegar a decir, bueno, ya hasta acá llegué. No, porque siempre hay algo más nuevo. Ni hablar en la electrónica, ni hablar en el tema celular. Un día, una semana ya es viejo, aparece otro y se va innovando. Y esto se hace en la vida secular. Ahora imagínense en las cosas del Señor. ¿Por qué no tomamos ese esfuerzo también? De poder tomar tiempo, esmerarnos, luchar, orar, indagar, leer la palabra, ejercitarnos. No podemos pasar 40 años y estar siempre en el mismo lugar. No. Siempre necesitamos la lechita. Dice que el que toma leche es inexperto. No está preparado para poder dar un alimento sólido porque no lo vive. ¿Entienden, chicos? Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes vayan mirando por ese plano espiritual. De que verdaderamente van pasando. Hay hermanos que no, que son nuevos, y usted lo ve que crece, y ya está predicando. Y usted dice, ¿qué me va a predicar si recién empieza? Pero después se sorprende, porque Dios es Dios.
Y usted ve que Dios lo respalda, que Dios aprueba, que Dios está con él y en poco tiempo ya está sirviendo al Señor. Creo que el hermano Lidio 3 días lo cambió totalmente y porque ya estaba predicando la palabra, muy rápido fue. Y fue un siervo de Dios, estuvo al frente de la obra. ¿Cuántos años tuvo el hermano? No se trata de los años, se trata de poner el empeño y el deseo de querer cambiar. Venía la tentación, pero no, sufría la tentación. Y entendía que Dios le dio poder y ahí se ponía a la par de los pastores. De siempre con algún pastor andaba, porque él quería crecer. Y le preguntaba esto y le preguntaba, y creció. Y Dios le dio tremendo ministerio. Y la tenía bien clarita, 2 palabras y listo, él le solucionaba el problema. Crecimiento espiritual. No podemos estar toda la vida en el mismo lugar. Que yo me enojo, que porque no a mí, porque a aquel sí. Todos son temas que estorban el crecimiento espiritual. Cada uno, en el lugar que Dios lo pone, sea fiel. Si usted es fiel acá, mañana Dios lo va a poner acá y va a seguir siendo fiel. Usted mañana lo pone el Señor acá, va a seguir siendo fiel. ¿Entienden, hermano? Entonces necesitamos crecer. Entonces mi deseo es prepararlos para esta gran obra del Señor. Esta es una gran obra, dijo Nehemías. El enemigo se interpuso y dijo, no, yo no puedo perder tiempo con ustedes. Esta es una gran obra. Y es verdad, hermano, esto es una gran obra y hay una gran necesidad. Falta gente, faltan obreros. Entonces mi desesperación, Señor, como dijo Jesús, rogá pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y hermana, ¿qué te parece si Dios te envía ahí? No sé. Siempre estamos en duda, pero cuando hay una fuerza mayor, que usted ve que algo lo empuja, usted crece y va a encontrar una ansiedad de poder desarrollar eso que está dentro, que le quema, ese es el Espíritu Santo. Y cuando hasta que usted no lo hace, no va a estar tranquilo. Pero cuando usted lo desarrolla, hermano, usted sirve al Señor, es un gran gozo. Hay luchas, hay pruebas, pero hay grandes victorias en el nombre de Jesús. Entonces nosotros necesitamos esto. Necesitamos la jovencita, el jovencito. Siempre digo, están los varones que Dios habla de que son cabeza. Y están las mujeres que son la ayuda idónea. Yo a veces voy a ciertos lugares y hablo con los matrimonios. Me tocó hace poquito. Estaban las esposas, con todos los esposos. Entonces le hablé de lo que significaba someterse, estar debajo, cada uno en su lugar, y así crecer. La esposa es compañera idónea, clama, gime, pide, llora, y cuando no dice, mirá, viejito o negrito, como sea, me parece que vamos a tener que orar tranquilo, o no te pongas mal, Dios nos va a contestar, Dios está con nosotros, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué fácil la obra? ¿Entiende? Tienen capacidad de poder manejar una situación. Por eso que va tanto para los varones en su lugar, como para las mujeres en su lugar. En ese sometimiento están agradando a Dios. Entonces eso es lo que queremos, que ustedes vayan mentalizados lo que es la obra del Señor. Y cuando uno cumple la tarea, la bendición de Dios estará sobre ustedes. Irán andando y llorando, dice, pero volverán ¿con qué? Con regocijo. ¿Qué cosa? Trayendo las gavillas. El fruto. Ahora decía un pastor, a veces queremos cobrar adelantado. No empezamos a trabajar y ya queremos que Dios nos bendiga todo. Que nos dé esto, que nos dé aquello. Ni empezamos y ya queremos cobrar adelantado. Entonces lo importante es que Dios nos vaya dando conforme sus riquezas en gloria. Amén. Así que, por eso que es importante, hermano, todos estos temas. Primera de Corintios, capítulo 2, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Lo que estamos hablando, hermano, el hombre o la mujer natural no puede entender estas cosas, porque parece una cosa sin sentido, parece como que, ¿qué está diciendo? Porque el hombre natural no entiende los misterios de Dios, pero sí necesitamos, posiblemente en algunos Dios todavía falte, que haya una vida regenerada, que se produzca un nuevo nacimiento. ¿Entienden, hermano? Entonces, cuando se produce el nuevo nacimiento en la vida del cristiano,
o de la hermanita o del jovencito, entonces ahí van a comenzar a captar lo que Dios está requiriendo de nuestras vidas. Pues el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque esto se discierne espiritualmente. Fíjense en que todo lo que es guiado del Espíritu es una bendición tremenda. Se siente esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una vida regenerada, transformada. Y yo sé que hay alguno, dice su palabra que en Juan, dice que algunos somos, que todos aquellos que han creído en Jesús somos engendrados por el Espíritu de Dios. No han sido engendrados ni por carne ni sangre, sino por el Santo Espíritu de Dios. Pero luego el capítulo 3 de Juan dice, si no naciere de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Quiere decir que hay una gestación de un tiempo en la mujer. En el embarazo son 9 meses. En el nuevo nacimiento delante del Señor, eso lo maneja Dios a medida que mi alma y mi corazón se disponga a amarlo, a buscarlo. Amén. Y muchas veces en el sufrimiento y en el dolor y en esa situación, cuando uno busca de Dios, comienza, Dios lo quebranta. Y de repente recibe fortaleza de parte del Señor. Y en ese quebranto, en ese llanto, cuando está solo en la soledad, Dios trata con su vida y se produce ese nuevo nacimiento. Y cuando se produce ese nuevo nacimiento, la Biblia dice, 1 de Juan capítulo 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Entonces el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque estos son fanáticos, algunas personas estos son fanáticos, y algunos de estos se quedaron en el tiempo. No, hay que innovar, hay que hacer, claro, el hombre natural lo está percibiendo que eso no es correcto, porque esto se entiende espiritualmente. Entonces, en la búsqueda de Dios, Dios comienza a tratar con nuestra vida. Quiere decir que estamos algunos están en la etapa de la gestación, que le dicen en el embarazo. Dios está trabajando, vienen a la iglesia, cantan, por ahí sienten algo, pero todavía le cuesta dejar aquellas cosas de este mundo, están ahí, pero de repente se produce en ese dolor, en esa situación difícil, usted comienza a llorar y desea, anhela sentir, por lo menos doblar su rodilla y llorar ante la presencia de Dios. Bueno, en ese llanto se está gestando el nacimiento espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque estas cosas son espirituales. El hombre natural no lo puede entender. Yo sé que hay hermanitas que crecieron con los padres que le han enseñado, entonces tienen una gran ventaja de haberles instruido por su madre, por su abuela o por quien fuese. Tienen una instrucción, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, en esa etapa de dolor, de situaciones difíciles, entonces en ese quebranto, Dios produce un nuevo nacimiento espiritual. Y eso es lo que lo lleva a usted a querer congregarse, y querer no faltar al culto, cuando hay oración usted quiere estar, cuando hay esto quiere estar. ¿Por qué? Porque dice que es el Espíritu, desea las cosas del Espíritu, esa nueva naturaleza desea lo espiritual, anhela estar. Y cuando eso se produce, quizás le van a invitar, vamos a de vacaciones, nada, déjame, yo no voy a perder el culto, por decirle una situación. ¿Por qué? Porque su alma tiene sed del Dios vivo, porque nació esa nueva naturaleza. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso que tomo estos pasajes, que cuando esto pasa, crecemos espiritualmente. Comienza un crecimiento espiritual. Hay chicos que, como yo, hemos nacido en una cuna cristiana. Tenemos el hábito, tenemos la enseñanza, esto es así, uno respeta y a veces en contra de nuestra voluntad. Pero llega el tiempo que Dios trata con nuestra vida. Y cuando Dios se produce ese nuevo nacimiento, entonces ahora el Evangelio es fácil, porque ya el hábito está. Entonces actuamos ya a través del Espíritu. Y eso a nosotros nos da gozo, nos da paz, nos da alegría. Gloria a Dios. Les repito la palabra donde dice Corintios 2, 14, 15... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él les son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu las cosas que es de él. Y va a suceder algo, que cuando usted va a ver algo que no está agrado a Dios, le va a rechazar. Usted siente un rechazo.
¿Quién es eso? ¿Es usted? No, es esa nueva naturaleza rechaza lo que no es de Dios. Y ojalá que eso siempre esté en nuestro corazón. Que no descuidemos, porque yo le dije, Señor, levanta una generación poderosa, llena de tu Espíritu Santo, que no retroceda. Porque hoy ya muchos hermanitos ya se están cansando por la actitud física, por el problema físico, por las dificultades, las adversidades que se vienen y están cansándose. Dije, Señor, levanta una nueva generación poderosa que entienda las cosas de Dios, que no retrocedan. Porque el Señor dijo, si retrocediere, no agradará mi alma. Amén, hermano. Entonces, por eso, hermano, yo apuntaba en lo que significa el crecimiento espiritual. Hay hermanos que estuvieron activando, trabajando, pero se descuidaron por las luchas, por las pruebas. Pero quiero decirle una cosa. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Estos son para aquellos en los cuales Dios tiene un propósito, un llamado, dice Romanos 8. Hay propósito de Dios. ¿Que nos equivocamos? Siempre nos equivocamos. Pero nos reconocemos y aprendemos, crecemos. Ya usted de mañana no va a chocar con esa mierda. No, ya Señor me pasó. No permita que vuelva a caer en este problema. Y usted crece. ¿Se da cuenta? El hermano Freire en su enseñanza decía, nosotros los siervos del Señor, ya hablando de siervos, tenemos que tener una altura más alta que el pueblo. Nunca de igual a igual. Porque si estamos de igual a igual es lamentable. Siempre el maestro tiene que tener una capacidad más alta, espiritualmente. Por eso que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Tiene que tener una altura espiritual para tener la capacidad de enseñar, para tener la capacidad de sobrellevar un pueblo. ¿Por qué? Un hermano se puede enojar y le puede gritar feo delante de todos los hermanos. Y si usted no está bien parado espiritualmente, usted puede entrar en el mismo juego y ahí está de igual a igual. Y ahí Satanás hace un desastre, se arma un desorden. Y dentro de la iglesia las almas son las que sufren, la iglesia la que sufre. Entonces por eso que les hablo de esta manera, para que ustedes vayan mentalizándose la gran capacidad que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque hoy en día, y en todos los tiempos pasó, que las grandes fallas fueron humanas, no de Dios. Los hombres fallan, Dios no falla. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y yo siempre digo una cosa, y apréndalo, tómelo como hábito porque a mí me sirvió y me sirve. Cuando veo error en los demás, no juzgo para no ser juzgado primero, pero sirve para que yo no lo haga. Amén. Entonces ahí está, y usted crece mirando los errores de los demás para que usted no lo haga. Y nunca diga, mira lo que hizo, porque usted no sabe lo que puede pasar con usted. A veces miramos los hijos de los demás, pero ese hijo, que esto, que aquello, y después usted tiene hijos. Y el Señor dice, bueno, ahora te voy a enseñar a ver cómo es la cosa. Y viene peor de lo que usted vio. Y después termina pidiéndole, perdóname, Señor, me equivoqué. Entonces, esto estorba el crecimiento espiritual. Nunca juzgue a nadie. Entonces, hemos leído el primer versículo. Ya tenemos que ser maestro, no niño. El niño es inexperto para las cosas espirituales. Amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener una gran capacidad más alta. Si no, Señor, verdaderamente, Padre, yo quiero no manejarme con mi persona natural. Hoy en día muchas veces se actúa dentro de las congregaciones, dentro de los filiales, humanamente, con la persona natural, humana. Creemos que es una empresa y la empresa se maneja, bueno, yo hago así, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿será que tú estás de acuerdo? Yo vivo sufriendo por eso, cada actitud, mire, recurro a los pastores, hermano, ¿qué te parece? Vamos a orar, cuenta con esto, te pido oración por esto. Y hasta que Dios no me confirma, hasta que Dios me confirma. Cuando me confirmó, dormí y descansé. Porque se trata de las cosas de Dios, no es cosas humanas. No puedo manejarme yo con la persona natural, que no percibe las cosas del Espíritu. No, saber que estas son cosas espirituales, que aunque sea material, pasa a ser espiritual, ¿o no? Porque tiene que ser paralela, ¿no es cierto? Me toca manejar a veces el dinero, y el dinero no es cosa fácil. Entonces uno cuando tiene temor de Dios,
Es como un anticuerpo, decía el hermano Paniagua. ¿Vio? Cuando el que tiene anticuerpos, los virus no le agarran el cuerpo. Tiene una defensa que pelea y no deja que entre ese virus. Pero cuando uno no tiene anticuerpos, los virus agarran, ¡pam! Tiene que vivir encerrado, tiene que vivir con barbijo, porque cualquier cosita agarra. Bueno, así somos cuando estamos en un estado natural humano. Pero cuando está el Espíritu de Dios, hay una defensa. El Espíritu Santo pelea. No, esto no, esto no, esto no. No permite que entre las cosas que no son del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando a gente madura, jóvenes que estamos entendiendo las cosas del Señor. Nosotros, como siervo de Dios con hermano Matías, hablamos mucho de tratar de guardar un testimonio, una transparencia, de tratar de ser un referente, un modelo. Como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ustedes siempre acuérdense de que tienen que guardar siempre el testimonio de la fe con buena conducta, guardándose delante del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? Primero, por amor a Dios. Y para segundo, para que el pueblo no peque. Si hablan mintiendo, ¿qué dice la palabra? Somos bienaventurados. Pero si lo dicen porque es verdad, la cosa cambia. Amén. Entonces, hermano, quiero preparar a un pueblo con la ayuda del Señor. Dios, no yo, el Señor. ¿Prepararlos para qué? Por lo que viene. Y hoy la ley está en contra totalmente. ¿De dónde vamos acá, gente? No. ¿Sabe qué, hermano? Me acordaba de Elías. Dijo Jehová, yo solo he quedado. No, te equivocas, Elías. Hay 7.000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Amén. Y era verdad. Dios siempre guardó pequeños remanentes. Y bueno, yo quiero que del templo central Dios tenga remanente guardado. Amén. Para que cuando fuere tiempo Dios comience a sacarlo para arriba. Bueno, a ti ahora te voy a enviar. Fíjese lo que pasó con Josué. Josué caminaba al lado de Moisés. Y estaba sumiso. Estaba por debajo. Moisés hablaba cara con Dios al pie de la montaña. Y Dios trataba con él. No trataba con Josué. Trataba con Moisés. Pero él estaba encuadrado en el orden que él tenía que estar. Y Dios lo estaba mirando. Dios estaba mirando a Josué. Aunque hablaba con Moisés, estaba mirando a Josué. Y cuando llegó el momento, hermano, que el pueblo claudicó, Josué estaba siempre ahí. Y cuando llegó el momento que le dijo, bueno, Moisés, te voy a reunir con tu hermano Aarón. Quiere decir, te llevo. ¿Cuál fue la preocupación de Moisés? Señor, levanta príncipe para que dirija a Israel. Gloria a Dios. Y dice que Dios le dijo, ahí tienes a Josué, hijo de Nun. Gloria a Dios, con un espíritu diferente. Ese espíritu quiere el Señor de ustedes. ¿Diferente a qué? Al mundo. Diferente a la forma de los manejos de este mundo. Un espíritu de obediencia, de humildad, de sumisión. Y en ese orden Dios trabaja en la obra del Señor. Bueno, a ese. Momento dado, hermanos, cuando dice que entraron al tabernáculo, empezaron a profetizar lo que estaban ahí. De repente empezaron a profetizar todos los de afuera del campamento. Entonces Josué se puso celoso, todavía no entendía los misterios, no entendía las cosas. Le dijo, Moisés, el pueblo está profetizando, páralo, frénalo. Y Moisés dijo, ojalá todos profeticen. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, le dijo, bueno, ahora sí, ponlo al frente. Y lo puso, lo presentó, oró por él, entrégale tu dignidad. Gloria a Dios. ¿Qué significa dignidad? Muchas cosas significa dignidad. Dignidad, entrégale lo que te ordené que tú hagas, la forma que tú te manejas, tu conducta, tu testimonio, tu mansedumbre, tu forma de actuar. Entrégale tu dignidad, porque Él continuará con mi pueblo. Él lo hará entrar a la tierra prometida. Mire, hermano, Dios en este último tiempo puede tomar de ustedes tremendos siervos y siervas del Señor para que la iglesia entre a la tierra prometida. Estamos hablando del reino de los cielos en su presencia. Dios quiere de esas personas. Y fíjense, hermano, cantidad que había en Israel. Murieron y perecieron todos, pero había dos que tenían un espíritu diferente. De ese espíritu se vale el Señor. No espíritu de rebeldía, no espíritu de esto, de que yo, que el otro. No, no, no. Espíritu diferente, con espíritu de sumisión. ¿Y qué pasó luego? Se lo llevó. Y se le aparece, ahora entonces le tocó el turno a José. Bueno, Josué, como estuve con Moisés, yo estaré contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Solamente tienes que, el libro de acá esta ley no se aparte ni de día ni de noche, meditarás en ella. Y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, entró con todo Josué. Entró con todo. Se aferró, agarró la dignidad de Moisés, se agarró. Y dice, ahora entra a la tierra a poseerla. No tomen del anatema, dice. Y entraron. Y que Dios los entrega, hermano, entrega todo. Dios cumple con su palabra. Y dijo, bueno, ahora vamos a tener que entrar a esa tierra para conquistarla. No hace falta tanta gente, porque él tenía tanta confianza, tanta seguridad. No, Dios no falla. Moisés me transmitió que él no falla. Moisés me transmitió su dignidad. No, no hace falta tanta gente. No, con este grupo vayan y entren. Y Jehová nos va a dar la victoria. De repente entraron y fallaron. Fracasaron. ¿Qué hizo Josué? Se rasgó la vestidura, como diciendo, Señor, ¿acaso yo creí en ti? ¿Qué pasó? Josué, tomaron del anatema, que yo les dije que no lo hagan, tomaron del anatema, por eso ha perecido, pero saca ese, sácalo para afuera. Y cuando tú hagas lo que tienes que hacer, tenía que morir, entonces yo nuevamente tomaré posesión. Y comenzaron allí, gloria a Dios, hasta que salió el anatema. Fue muerto y Dios descendió y se mostró. Hermano, mire lo tremendo y lo finito que Dios trabaja con cada uno de nosotros. No se trata si yo pienso, si yo quiero, porque yo pienso así, porque yo me manejo. No, se trata de lo que Él quiere, obediencia a este Dios todopoderoso. Entonces uno crece espiritualmente. Avanzamos, avanza en la familia primero, avanza en el hogar. Dios le da testimonio en los hijos, Dios le da testimonio en el hogar, Dios le da testimonio en el trabajo. Usted avanza, tiene problemas, pero avanza. Y cuando algo sucede, usted sepa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor le va a hacer entender qué pasó, por qué falló. Entonces fíjense, hermano, lo que significa esto. Imagínense que Dios haya puesto un inmaduro en Israel. Lo hubiera hecho todo al revés. Pero Dios tenía el plan y el propósito que entraran a la tierra prometida. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga. Hechos capítulo 26, 18, hablando de todo este mismo tema, hablando del crecimiento, hablando de no ser niños, hablando de ser maduro para crecer espiritualmente, le dice Dios, a Pablo le relata la conversión, dice, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. ¿Por qué necesitamos ser maduros? Justamente ese es el punto. Cuando uno tiene una madurez espiritual, cuando uno crece espiritualmente, cuando Jesús le habla, Él transmite y revela qué pasó en el momento de la conversión. Ahí el apóstol Pablo le dice que Jesús le dice estas cosas. Te he puesto para que abra los ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ese es el trabajo. Cuando uno crece espiritualmente, ¿qué hace? Es abrirle los ojos, mostrarle la verdad, mostrarle la realidad, cómo es su situación y para qué vino Cristo y cuál es la bendición de Dios y la herencia entre los santificados. Amén. Entonces ese es el propósito de crecer. Ahora, si yo no lo palpo, no lo vivo, quiero trabajar para el Señor y no hay un crecimiento espiritual, estoy estancado por mi ego, por mi yo, por mi posición o por lo que sea, ¿qué le voy a hablar? Le voy a hablar, le voy a predicar, pero no pasa nada. Pero cuando está la madurez espiritual, entiende. A mí me pasa. Cuando salgo, voy o estoy, o quién, hermano, yo quiero hablar con usted por esto y por aquello. Estoy orando, estoy atento a atentamente lo que está hablando. Mientras me está hablando en mi corazón, Señor, dame una palabra de tu espíritu. Señor, dame una palabra que sea certera. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Yo puedo tener una opinión de lo que Dios en otra experiencia me ha dado, pero Dios es continuamente, el Espíritu dice que conoce el corazón de cada uno. Discierne los pensamientos. Entonces, cuando uno tiene una madurez espiritual, no, esto yo lo arreglo fácil. No, sabe que si no está Dios, no se soluciona el problema. Aleluya. Y me acuerdo cuando Jesús le dijo, yo te he puesto para que abra los ojos.
¿Qué significa abrirle los ojos? Hacerle entender, que la persona entienda, recapacite, se quebrante delante del Señor y llore delante de la presencia y acepte a Cristo como único Salvador. Pero eso trabaja en una madurez espiritual. Uno está en otra dimensión, por decirle, en una estatura espiritual que ve las cosas de arriba. No ve la dificultad, porque sabemos que Satanás vino a hacer trampa, vino a trancarnos el camino, vino a hacernos imposible. No estamos para atenderlo a Satanás, estamos para atenderlo a Dios. Y estamos para obrar en la obra de Dios. Y está la obra que hemos decidido entrar, dice en un himno que cantamos. Bueno, ¿cuántos han decidido entrar en esta obra? Entonces, hermanos, maduros espiritualmente. Dios va a levantar de usted una generación poderosa. Y yo lo creo. Tengo la fe que Dios de ustedes va a levantar una generación poderosa. Ustedes van a tener que defender. Yo quizá no esté, pero ustedes van a decir, amén, hemos aprendido esto. Y hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, como Josué se rasgó la vestidura. Dijo, no, con mucho, no, con poquito, si Dios está con nosotros. Y él sabía que Dios con dos podía ganar la batalla. Pero habían tomado del anatema. Y cuando nosotros hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, perdemos la batalla. Perdemos la batalla. Entonces nosotros tenemos que tener un sumo cuidado de que Satanás no nos incite a cometer un error que no es conforme a su voluntad. Yo puedo decir, pero no pasa nada. Delante de Dios sí que pasa. Lo que para nosotros es poco, para Dios es muy grande. En cuanto a falta, en cuanto a cometer un error. Pero si todos lo hacen, no interesa. Dios toma el control de cada corazón. Amén. Entonces yo no puedo porque aquel hace, no. A veces hay personas que de acuerdo a la multitud, donde se inclina la multitud, ahí también se inclinan. ¡No! Vamos a inclinarnos ante la palabra de Dios, ante lo que Él dice. Dice que el Espíritu no da testimonio. Hermano, cuando es el Espíritu y usted hay algo que no está de acuerdo y que se debate de un tema, de repente Dios da la claridad. El Espíritu Santo le da testimonio. Es verdad, esta es la forma. Y usted siente gozo y una tranquilidad. Señor, ahora lo entendí. Papá era un hombre de segundo grado. No tenía escuela, pero venía al ministerio, ya Dios lo puso como siervo del Señor y había cosas que los hermanos le decían, pero hermano, esto significa esto. Y él no se ponía, no, yo no lo entiendo así, no se ponía cerrado. Dije, hermano, fíjense en lo que hacía. Oren para que Dios me revele. Porque si ustedes por más que quieran hacerme entender, yo no lo voy a entender, pero oren por mí. Humildad, humildad. Y puedo garantizar, no pasaba una semana, menos, 1, 2 días, 3 días, el Espíritu Santo le revelaba. Y en el otro martes que venía al ministerio, se lo cuentan los pastores. Dice, hermano, Dios me reveló, ya entendí. Todo lo que ustedes hablaron, lo entiendo perfectamente. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu Santo de Dios. No se trata de capacidad humana, se trata de temor a Dios, de Espíritu de Dios, de que nosotros crezcamos espiritualmente. Y nunca tenemos que, vuelvo a repetir, compararnos con otros. No, usted es quien Dios lo formó, quien Dios le enseñó de esa manera, en la capacidad y la gracia que Dios le dio, y con eso trabaje para el Señor. Y si usted verdaderamente le es fiel en lo poco, ¿qué dice el Señor? En lo mucho te pondré. Y lo último que dice, entra al gozo de su Señor. Mire, hermano, Dios está preparando una tremenda fiesta para recibir a su pueblo. Pero no va a entrar cualquiera. No, van a entrar los que son fieles a Dios. Aleluya, los que aman a Dios, los que crecen espiritualmente día a día. Por eso que Satanás a veces nos sopapea feo. Es una comparación que le hago. Porque a veces no tratamos de crecer, no tratamos de frenar. No, esta es mi debilidad. No, ya estoy cansado con esta debilidad, estoy fracasado. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero crecer para ti. Quiero ser un siervo. Yo sé que algún día te voy a servir. Yo era así. Llegó un momento que le dije, Señor, yo sé que algún día te voy a servir, pero ayúdame, mira que no puedo vencer. Me es difícil esto, me es difícil aquello. Con nombre y apellido. Y lloraba. Lo único que hacía era llorar. Y ahí se produjo, entiendo hoy, que ahí se produjo el nuevo nacimiento. Y de ahí hasta el día de hoy, gracias a la misericordia de Dios, sigo creciendo. Y le pido a Dios, Señor, enséñame la humildad y el temor a ti. No digo soy humilde, no. Si digo soy humilde, todavía no soy humilde. ¿Verdad? Señor, enséñame la humildad. Enséñame el temor hacia ti. Amén. De esa manera uno va creciendo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces dijo, te he puesto para que abra los ojos. No en ponernos en situaciones de
podés decir hacer como aquel. No, 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 no. Trabajo en la área que Dios nos pone. Y eso Dios actúa a través de nuestras vidas. Y la persona recibe a Dios. Hay hermanos que son para hablar por las almas. Tienen el llamado de Dios por hablar por las almas. Capaz que un pastor le habla, no pasa nada, pero viene un hermanito en 2 palabras y ahí nomás. Ya aceptó a Cristo también. ¿Y qué es eso? Dios le dio esa capacidad. Dios le dio esa gracia. Y si eso funcionaría, esto estaría lleno, cada vez más lleno. Si eso funcionaría. Hay un dormitar espiritual. Estamos muy bajo espiritualmente, mirando por la palabra. A medida que vayamos entrando en la Biblia, usted se va a dar cuenta. Porque ¿cómo nos damos cuenta? Cuando entramos a la profundidad de la palabra. Ahí es el espejo. Usted cuando vas en el espejo se mira. Tengo un pelito por acá, este está medio despeinado, ¿verdad? Entonces ahí se mira usted. Dice, bueno, se va a salir a la calle y se mira. ¿Y cuántos se miran en la palabra de Dios? Dice que es el espejo de nuestra alma. No, yo estoy bien, pastor. Pero cuando entramos a mirar y entramos, yo mismo me doy cuenta, Señor, cuánto me falta. Y Dios se alegra con los que le buscan, que toman el cuidado de crecer espiritualmente. Dios le da gracia a los humildes para que crezcan a través de su Espíritu Santo. Bien, falta de palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2:2. Dice, decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Benignidad significa que Dios es bueno. Él es bueno. Amén. Decía como niño recién nacido. Acá primero hemos hablado que un niño es inexperto. Acá está haciendo otra comparación. ¿Vio? Cuando el niño tiene hambre, ¿qué hace? Se calla la boca, le espera a la mamá. Hasta que no se mueva la madre. ¡Ah! Empieza a gritar. Y no sabe que se le mete el chupete, le mete que nada. Llora, llora, qué desesperado. Y la madre tiene que apurarse. Y la Biblia en este caso no hace la comparación. Decía como niños. La leche no adulterada. ¿Qué quiere decir? La palabra como está. Como Dios la entregó. De esa tenemos que tomar. Hoy hay libros, hay manuales, hay comentarios. Ojo, con pinza. Con pinza, con pinza. Las Biblias del día, las Biblias últimas, desvirtúan la esencia de lo que es la palabra de Dios. Por eso dice leche no adulterada. ¿Qué significa adulterar? A la leche le meten agua. Hay gente en el campo que toman al pie, le dicen. Si nosotros vamos a tomar al pie no va a quedar pesado porque no estamos acostumbrados. Pero los que son de campo toman eso, que es una vitamina tremenda. Entonces acá le echan agua, la rebajan y ya está adulterando. Eso los mantiene. No se enferman, no nos agarran fiebre, no tienen esto, no tienen nada. Descalzo andan por los medios del agua, se meten en el río, salen, van, vienen. Leche pura. Y en esto no hace la ilustración. Primero dijo, el que toma leche es inexperto, pero en este caso no hace otra ilustración. Decía, como niño, la leche no adulterada. Señor, quiero aprender tu palabra. Señor, enséñame. Me pasa a mi hermano Sergio, siempre llora. Señor, no entiendo, le cuesta entender. Y llora, Señor, enséñame. Eso es llorar como niño. Señor, quiero aprender tu palabra. Que cuando yo predique, Señor, pueda tener un desarrollo, pueda tener un entendimiento. Que primero lo viva. Eso primero hay que hacer. Esdras fue un escriba en el tiempo de Nehemías. Dice que Dios lo puso. Aprendió toda la ley. La vivió. Y bueno, llegó el momento que la tenía que enseñar. Y esta es la forma. Nosotros tenemos que crecer viviendo la palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra, entonces cuando usted lo transmite, el Espíritu Santo dice, sí, yo lo apruebo. Es verdad. Su presencia está aprobando. Y hay veces que he pasado, hijos me han dicho, mi papá, ese que predicó, es mi papá. Pero acá, un león, pero en casa, usted no sabe. ¿Y qué pasa? El pueblo ya peca. Este está hablando, mira. Es reprobado significa. Reprobado, dice la palabra. Cuando uno no vive la palabra y predica algo que no vive, es reprobado. Entonces todo el mundo peca. Pero cuando usted predica la palabra y usted se esfuerza por
conocerla, por vivirla. Y cuando la transmite, el Espíritu Santo aprueba, desciende la bendición de Dios. El pueblo come, come, come. ¿Sabe el hambre que hay, hermano? Yo visito lugares, Tienen hambre de escuchar palabra, tienen hambre. Hermano, venga otra vez. ¿Cuándo van a venir de vuelta? Hermano, fue tremendo. Tienen hambre, hambre. Pero no podemos valernos por uno. No, Dios tiene que levantar un ejército lleno del Espíritu Santo que aprende y desee aprender la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, usted va a crecer. Si falta de palabra, también no crece espiritualmente. Se mueve a raíz de todo. A veces hubo temas que lo hemos mirado en el ministerio, donde, porque vino uno, predicó y todo lo repetimos como el loro, pero nunca fuimos a la Biblia a ver si estaba bien. Después un día, el hermano dice, mire este pasaje, ¿cómo lo entendemos? Empezamos a dar cuenta que todos repetíamos igual y no estaba bien. Entonces dije, no, hay que examinar y mirar muy bien lo que dice la palabra. Entonces cuando uno va a la casa, porque uno lo escuchó, está bien, pero después ir y ver si en la Biblia está escrito. Y usted comprueba que está escrito. Usted cuando predica con seguridad porque está escrita en la palabra de Dios. Temitas y parecía insignificante, pero nosotros lo repetíamos porque un día lo escuchamos y repetíamos. Pasaron años y después nos dimos cuenta que estaba mal. Y bueno, ya estaba. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que leer la palabra y crecemos espiritualmente. Y es notable, los hermanos que leen la Biblia, cuando pasan adelante es notable. Empiezan a predicar y empiezan a sacar versículos que usted jamás lo tocó, lo miró y miró, eso está en la Biblia, sí, estaba en la Biblia, pero se preocuparon de leerla, se preocuparon de escudriñar. Pues escudriñar las Escrituras, porque en ello alcanzarán la vida de Dios. Amén. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida para los que las reciben. ¿Y cuánto más si las practicamos? Amén, hermano. Entonces, el secreto del crecimiento espiritual, hermano, es que no tiene que faltar la palabra. Tiene que estar. En la familia, en el hogar, en los niños. Mamá nos sentaba y nos decía, mira, hijo, esto es así, así. Instruye al niño en su camino. ¿Y qué más dice? Cuando fuere viejo, no dice lo que va a pasar por adolescente, lo que va a pasar como joven. No lo dice la Biblia. Dice, cuando fuere viejo, es lo que nos pasó a nosotros. Ya a nuestra edad, ya las cosas las miramos de otra manera. Entendemos lo que hablamos un mismo idioma, aprendimos que la única manera es entrar por la conducta que Dios nos ordena. Entonces, hay jóvenes que en la adolescencia se rebelan. No quieren congregarse, esto pasa, es normal que le tire el mundo, es normal, me pasó a mí. Yo era muy bueno, no era malo, pero bueno, dice la necedad está ligada al muchacho o la muchacha. La necedad es cuando uno no quiere, que no, pero yo no quiero, otra vez la iglesia, otra vez esto. No tenía eso, pero tenía otras cositas. O sea, cada uno tenemos algo, ¿verdad? Que nacemos dice la necedad viene ligada al muchacho, nacemos con eso. Porque usted le dice, no meta el dedo en el enchufe, el nene va y ¡wow! Mete el dedo en el enchufe. Ya está, usted se da cuenta que está esa necedad. Pero ¿qué dice la palabra? Pero la vara de la corrección la apartará de ella. ¿Cuál es la vara de la corrección? La enseñanza, la instrucción. Hablarle, enseñarle, transmitirle. Desde niño, trabajando. La rebeldía aparece. Y hoy se ve mucho más. Por eso la Biblia dice, ay de aquellas mujeres que en los últimos años críen hijos, porque ya se ve, se pone dificilísimo. Y oro por las madres, oro por los padres, para que sepan enseñar y administrar esas herencias de Jehová, cuidándolo, enseñándole, instruyéndole y tratando de evitar de dónde también es la junta, de dónde lo va a mandar, dónde lo va a llevar. Porque usted dice, no, pobrecito. Y ese pobrecito mañana es lágrima de sangre. ¿Entienden? Eso me toca vivir a mí como pastor, en el lugar que me pone. Todas las cosas estas me llegan. Por eso tengo que hablarle. Digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Levanta una nueva generación llena de tu Espíritu Santo. Poderosa, Señor, que contrarreste demonios, que contrarreste fuerzas. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor.
Y Él lo puede hacer, hermanos. Si Dios levanta una nueva generación llena de su Espíritu Santo, saber dónde está puesto, saber dónde está parado. No, Señor, tú estás con nosotros como poderoso gigante. El Espíritu Santo tomará de sus vidas y hará proezas, hermanos. ¿Sabe lo que es proeza? Cosas grandes, maravillosas, inexplicables. Él lo va a hacer para la gloria de su nombre. Por eso, hermano, tenemos que pelearla. Hay que pelearla. Quiero abrirle los ojos. Quiero abrirle los ojos. No me habló Jesús, pero la palabra dice, te he puesto, le dijo a Saulo, para que abra los ojos y sacarlo de las tinieblas de Satanás a la luz admirable, al poder de Dios, a la bendición de Dios. Para que tengan una herencia con los santificados. Hermano, pasamos a ser santificados por la sangre de nuestro Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero hay que buscar el crecimiento espiritual. Hermano, ¿y contra qué se contrarresta? Llenándose de su espíritu y creciendo espiritualmente. No poniendo en una posición negativa. No, yo voy a manejar así con mis hijos, yo voy a hacer esto, que a mí no me venga. Mal. Pero cuando uno se somete, dijo, sí, Señor, me pongo bajo tu custodia, Señor. Maneja mi familia, maneja mi hijo, maneja mi hijo. Es normal que se enamoren los chicos. Yo me enamoré también. Todos nos enamoramos. Pero hay demonios metidos en todas estas cosas. Entonces hay que pelear. Amén. Pelearla. En una ocasión, estaba medio ahí, y parecía que vamos a concretar. Y mamá se paró firme y dijo, mira hijo, yo te voy a decir algo. Esa mocosa no va a salir con la suya. Yo voy a clamar a Dios. Y le puedo garantizar que entró a orar, mamá. Hermano, en un segundo, no sé qué pasó. Así. ¡Fra! Y de ahí comenzó el trato de Dios conmigo. Dios la arrancó. La oración es como una bomba atómica. La oración de fe, el clamor delante de su presencia, hace proeza. Esas son proezas. Me arrancó del corazón y cambié en un momento al día del otro. Desapareció todas esas cosas. Y dije, no, Señor, no quiero equivocarme. Ayúdame, Señor. Y Dios permitió que forme una familia, un hogar. Y estoy dichoso y feliz con el hogar que Dios me dio y con los hijos que Dios me dio. Pero fíjese lo que vale esto, hermano. El crecimiento espiritual. Dijo, mira, hijo, esa mocosa no va a salir con la suya, porque encima se le rebelaba, se empacaba, le enfrentaba. Imagínense qué nuera iba a tener. ¿Qué clase de nuera iba a tener? Nos iba a separar de la familia. Él nos enseñó, tenemos que estar unidos. Mire qué clase de trampa satánica, porque Satanás les presenta los platitos hermosos, muy lindos, manjares muy lindos, se los presenta por enfrente suyo. Esto sí, esto te conviene. Pero usted pregúntele al Señor, no, Señor, no me quiero equivocar, quiero hacer tu voluntad, sea por la gracia tuya, Señor. Y tu Espíritu Santo me dirige y me guía. Y lo que no es tuyo, desvanece. Y lo que es tuyo, glorifícate, Señor. Y entendí, hermano, a partir de ahí me curé de espanto. Dije, Señor, no pienso más, ni miro más estas cosas. Me pongo delante de tu presencia. Yo sé que un día te voy a servir. Era joven. Adolescente a joven ya. Gloria a Dios. Y Satanás me presentaba todo, porque Satanás es así, trabaja. Pero yo entendí que eso no era fuego satánico, eso era destructor, eso no iba a permitirme llegar a ser un siervo de Dios. Hoy estaría fracasado, hoy no estaría aquí hablando de esta grandeza de Dios, estaría fracasado. Entonces, hermanos, quiero abrirle los ojos. Los tiempos que estamos viviendo son terribles, difíciles, pero no imposible cuando uno entra en la voluntad de Dios. Cambia totalmente, gloria a Dios. Por eso el hermano Paniagua decía, uno que tenga espíritu de Dios, basta. Uno de la familia que pelee, uno de la familia. Si son dos, mejor. Amén. Gloria a Dios. Y de acuerdo a la situación que usted viva, préndase firme el Señor. Y quiero decirle, Dios nunca lo va a abandonar. Dios nunca lo va a desamparar. Entonces, hermanos, es importante el crecimiento, es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de instrucción, Salmo 119, 9. Gloria a Dios. Y acá habla para los jóvenes también. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta. Con guardar tu palabra. El mismo capítulo, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé
tus mandamientos. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que Él nos creó, Él nos formó. Y Él establece su palabra ¿para qué? Para que nosotros seamos victoriosos. Para que nosotros en toda la frente, mire hermano, es el manual de instrucción para el soltero, para el adolescente, para el casado, para el abuelo, para la abuela, para la iglesia, para todo. Este es el manual. Y en este caso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. A medida que uno va atesorando, va entendiendo la palabra y la va guardando y la va viviendo, limpia su camino. Dice que su palabra es como jabón de lavador. Limpia, lava. Y usted cuando hable con una persona, ¿qué va a transmitir? ¿Negativo? No. Usted va a transmitir positivo porque su alma está purificada, está lavada, está limpia delante del Señor. Y cuando usted habla una sola palabra por el Espíritu, esa vida se quebranta. Gloria a Dios. Papá comenzaba a hablarle a ingenieros en su trabajo y le decía, ¿dónde aprendiste todas esas cosas? Porque ellos eran ingenieros, tenían estudios, pero nunca habían escuchado estas cosas. Claro, estos son nuevos, son misterios, son cosas gloriosas, maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestro camino? Con guardar la palabra. Tus manos me hicieron, me formaron, hazme entender y guardaré tus mandamientos. ¿Qué no vamos a hacerle frente a Dios si Él no creó? No formó, sabe para qué, con qué capacidad y todo. ¿Hasta dónde damos? Dice que no va a dar una carga más pesada de la que podemos llevar. Mire cómo nos conoce. Sabe hasta dónde usted puede aguantar, hasta dónde puede soportar. Y Él dijo, yo no le voy a dar una carga más pesada. No. Yo sé hasta dónde viene el problema y la dificultad. Pero en ese problema, en esa dificultad, yo voy a orar con ustedes. Entonces, cuando uno guarda la palabra de Dios, limpiamos el camino. Amén. Quiere decir que la palabra de Dios, hermano, podríamos enumerar muchos pasajes. Gloria a Dios. La Biblia es el libro de instrucción. Si se aparta de la enseñanza de la palabra, cesará el crecimiento espiritual. Amén, hermano. Si nos apartamos de las enseñanzas de la palabra, cesará el crecimiento espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 7. Y ahí hablamos del carácter del hombre de los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores, es lo que vivimos ahora, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Utilizan el Evangelio, utilizan y arrastran, sus propias concupiscencias arrastran. Y están siempre aprendiendo, pero nunca llegan a terminar a aprender. ¿Por qué? Porque son seducidos por las cosas de esta naturaleza humana. Siempre están aprendiendo. En otra palabra dice, son como nubes sin agua. Vio que se prepara y parece que va a llover y hace un ruido y no llueve. Por ejemplo, yo cuando voy a veces a cierto lugar, ahora está lloviendo seguido. Pero hay lugares que viene trueno y parece que va a caer el cielo y no cae nada. Dicen, no, esto es así nomás. Dice, ese ruido parece que se va a diluviar. No llueve, acá nunca cae una gota de agua y acá hace falta. ¿Por qué? Porque el ganado, por las plantas, por esto. Bueno, así son aquellos que verdaderamente viven una vida desordenada, una vida conforme a la naturaleza humana, con todos estos detalles, con lujo de detalle, crueles, aborrecedores de lo bueno, ingratos, implacables. Usted se va a encontrar con personas así. Se va a encontrar. Gloria a Dios. Y dice el Señor, a esto, evítalos. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué quiere que evitemos? Para que no seamos arrastrados y seducidos por ese espíritu, hermano, porque son espíritus que los toman. Y están siempre aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad. Claro, ¿qué van a llegar si son personas que están ocultando? Eso, por ejemplo, se llama hipocresía. Están mostrando algo que no lo son.
¿Sabe cuánto hay de esto? Está lleno. Hay personas que vienen de otro ministerio acá y me dijeron a mi hermano, yo vengo acá y estoy recontento. ¿Sabe por qué? Porque acá desde el portero hasta todos los que pasan a predicar glorifican y alaban a Dios. Dice. La gloria, todo es para Dios acá, pero donde yo vengo y donde fui, la gloria es para ellos. Jesús queda chiquitito así. Viene el reverendo y profeta tal y tal y tal. Jesús ni aparece. Y se llena. Se llena cantidad de multitud de arrastradas. Hacen plata y pagan, no hay problema, pagan. Están siempre aprendiendo tema y de los nuestros a veces también quieren aprender de ahí. Pero nunca llegan a la verdad. Mire qué bendición tenemos. La bendición que usted tiene, la bendición que usted tiene. Encuentran la verdad, encuentran el alimento del alma. Gloria a Dios. Y transmiten eso, hermano. Entonces, esto se refiere a lo que es entender la palabra. Cuando uno entiende esta palabra, entiende que estas cosas van a suceder, que van a pasar. Y que nosotros tenemos que, tampoco la palabra es para contender con nadie. Así dice la Biblia. La palabra de Dios no es para contender con nadie, no. Bueno, bien, respetamos, listo, bien. Usted sigue con lo que aprendió. Por eso que a veces hay hermanos que no tienen madurez espiritual y a veces escuchan cualquier cosa. Y es delicado, es delicado. Usted mire la palabra y el Espíritu Santo le va a enseñar a entender los misterios del Señor. ¿Cuántas veces ha pasado, hermano, mire, hermano, tengo este cosa, o querían hablar conmigo por tal tema, vino el mensaje, hermano, no, ya todo lo que le iba a preguntar, Dios me habló. ¿Listo? Ya está. Solucionado el problema, porque el Espíritu Santo sabe lo que usted y yo necesitamos. Y eso es conocer la verdad, donde Dios nos muestra. Y el Evangelio no es complicado. No es sencillo. Lo más sencillo que hay es obediencia, temor, amor a Dios y sujetarse a Dios y estar bajo su disposición, en su autoridad. Y cuando usted obedece, el Evangelio es fácil, sencillo. Amén. Cuando viene la palabra de Dios, usted ya está sabiendo lo que está significando, lo que Dios le va a hablar, a dónde apunta el Señor. Y usted se goza, quizá hay una palabra ahí que lo toca el Espíritu, pero usted ya lo sabe, lo que significa ese versículo, porque lo escuchó y eso lo atesoró en el corazón. Yo tengo cosas guardadas de muchos años, de tantos pastores de acá que han pasado, tremendos ministerios, decían temblar con nombre y apellido, le enumeraban, le hablaban directamente el Espíritu Santo y temblaban. Yo los tengo acá, atesorados en el corazón. No tengo memoria, pero cuando el Espíritu Santo lo quiere sacar, aflora. Y me hace acordar como si fuera el momento. Entonces eso es atesorar. Entonces uno crece espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Timoteo capítulo 4, 7, y no más pegadito. Cuando uno crece espiritual, mire lo que le pasa a Timoteo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo llegar a esa estatura espiritual. He acabado mi carrera con gozo. Gloria. He guardado la fe. Gloria a Dios, intacta ahí, mantenía. Firme delante de la presencia de Dios. Dios le había dado al apóstol Pablo un don de continencia. Significa no tenía necesidad de mujer. Y Dios le cedió. ¿Entiende? Entonces, él, fíjense en que no tuvo hijos, aconseja a los hijos, no tuvo esposa, no formó un matrimonio. Sin embargo, las cartas que Dios le dio, la inspiración del Espíritu Santo, enseña matrimonio, enseña a la soltera, porque el Espíritu Santo le dio un don, justo le dice, un don dado de Dios de continencia, no tenía necesidad de mujer, porque Dios lo tenía como instrumento útil en sus manos. Y le dijo a Ananías, cuando Ananías le dijo, ve a tal lugar porque allá tengo a Saulo. No, ese persigue, ese asoló a los cristianos, ese le quitó las viviendas. Ve, porque instrumento útil es en mis manos. Y él tendrá que sufrir por mi causa. Y pasó de todo. Dios lo llevó, hasta Roma llegó. Pero pasó naufragio, pasó peligro de muerte, pasó hambre, pasó cuchillo. Tuvo abundancia, tuvo escasez. Y dijo,
verdaderamente ni lo bajo ni lo alto ni nadie podrá. Gloria a Dios, en Romanos capítulo 8. Amén. ¿Quién me podrá apartar del amor de que es en Cristo Jesús? Ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez, ni pestilencia, nada, ni lo alto ni lo bajo. Gloria a Dios, porque Dios lo había tomado, le dio ese don. Y ahí aconseja a aquellos que si a la soltera se quiere quedar solo, mejor, dice. Pero si no, cásese antes de quemarse. Hasta aún enseña esas cualidades tremendas. ¿Pero quién se lo dio a Dios? El Espíritu Santo de Dios. Pero termina diciendo esta frase: he acabado mi carrera con gozo. ¿Se da cuenta, hermano, lo que es? Cuando uno crece espiritualmente, no tiene temor, no tiene miedo. Estuvo en naufragios, varios días sin comer. Dice que estaba lleno el cargamento de alimentos. Pero nadie quería comer, estaban tristes porque el barco se había dañado. Y ya estaban ahí, sabían, ya no veían el sol, no veían nada, ya estaba, era tremendo la tempestad. Y el viento arucanado allí comenzó a golpear y se rompió, y bueno, que iban a perecer, y estaban ahí de repente, él siempre con su comunión con el Señor, siempre intacto. Y en un momento dado en su oración se le presenta el ángel y dijo: no temas, porque nadie va a perecer, solamente esta embarcación. Tú tienes que llegar a Roma todavía. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo el apóstol? Se levantó con gozo y dijo: bueno, varones, quiero decirle algo. Esta noche el ángel de Jehová estuvo conmigo y me dijo que nadie va a perecer, ni un cabello va a perecer esta gente. La embarcación va a perecer. Así que ahora les invito a vamos a comer para que alivianemos la carga de esta embarcación. Vamos a tomar. Y dice que tomó los alimentos, bendijo al Señor y comenzó a comer. Y dice que todos cobraron ánimo y comenzaron a comer y ninguno pereció. La madurez espiritual, la confianza, la seguridad. Comieron, se saciaron, tiraron los enseres que sobraban allí, esas cosas que ya no servían, las tiraron para que alivianaran. Otro tiempo aguantaron hasta que salieron de ese lugar. Y Dios guardó a Pablo porque el propósito era llevarlo hasta Roma. Entonces, hermano, he acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que está preparado no solamente para mí, sino para todos los que aman a Dios. Amén, hermano. Entonces quiere decir que esto es muy importante, hermano, el crecimiento en la palabra del Señor. Él decía, les hablaba, dijo: por 3 años, con lágrimas en mis ojos, no he rehuido de enseñarle, con lágrimas, y de mostrarle. Ahora soy libre de la sangre de todos ustedes. Gloria a Dios. Me voy. Yo sé que ya no verán más mi rostro, dice, porque sabía que se iba y no iba a volver. Gloria a Dios. Pero les enseñó, les instruyó. Y es el trabajo nuestro, enseñarle, instruirle. Pero de ustedes después, ustedes y Dios. Nosotros somos libres de que ustedes obedezcan o no obedezcan. Si obedecen, gloria a Dios, nuestro gozo está. Pero si no obedecen, allá nosotros somos libres. Enseñamos, instruimos para que ustedes vivan la palabra de su paciencia, la palabra de Dios. Entonces crezcan espiritualmente. Dice que ellos se amontonaron y lloraron. Dijo: no, se fue contento. Sabía lo que esperaba su vida. Pero qué importante, hermano, que todas aquellas cosas se cumplieron. Amén, hermano. Termino con este pasaje ya. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Gloria a Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Esto aconteció, acontece y acontecerá. Yo que he vivido de los 10 años en adelante, podría acordarme quizá un poquito más, ha pasado. Amén. Entonces cuando uno está en la palabra de Dios, tiene el conocimiento de la palabra, trata de cuidar y guardarse delante del Señor en la verdad, no vender la verdad, guardarla, atesorarla, cuidarla, vivirla, defenderla. A los pastores Dios los llamó, dice que somos los columnas y baluarte, defensores de la verdad. Esa es la tarea de los siervos. Amén. Grande, dice, es el misterio de la piedad. Habla Timoteo. Amén. Entonces cuando uno tiene esa devoción, cuida y guarda esa palabra y trata de que... Y usted cuando viene otro, como dice la palabra del Señor,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán en sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Pero no por nosotros, sino por aquellos que verdaderamente quieren no hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? En parte obedecen, muestran apariencia de piedad. Quiere decir que se ve, no, hermano, pero el corazón lo conoce Dios. ¿Cuántos chascos nos llevamos, En los años que tengo me he llevado muchos chascos y digo, Señor, guárdame a mí, guárdenos el Señor a nosotros, gloria a Dios. Y arrastran, hermano, arrastran. ¿A quiénes arrastran? Los simples. ¿Quiénes son los simples? Los que nunca quisieron entender las enseñanzas, no guardaron cuando se le habló, dijo, sí, pero en el corazón dicen, no, yo hago así, yo vivo de esta manera, yo así soy feliz. Dice, ¿cuáles serán engañados? Los simples. Y ahora encuentro en la palabra, ¿quiénes son los que son falsos? Los que no amaron la verdad. Los que no aman la verdad, Dios los entregará a mente reprobada por no amar la verdad. Y hay hermanitos y hermanitas que no tienen una vida ordenada. Vienen con una vida desordenada. Entonces, ¿qué les viene? Les viene bien la otra parte. Total, todo es permitido, todo está bien. Muestran apariencia de piedad. Y muchos serán arrastrados. Entonces, tengamos cuidado allí. Hoy estamos nosotros. Mañana no sabemos quiénes van a estar. Pero ustedes que aman la verdad, no. Ata la verdad a tu cuello. Compra la verdad, no la vendas. Dice Proverbio. Gloria a Dios. Hubo falsos y habrá entre vosotros. En otro pasaje dice, estaban entre vosotros, pero no eran de nosotros. Por eso se fueron. Porque no amaron la verdad, Dios los entrega. Y en este caso dice, a muchos arrastrarán y la verdad será blasfemada. Pero que no sea por nosotros, que no sea por nuestra vida. De parte del Señor orando, Dios nos hizo sentir de que empezar nuevamente a mover la juventud de vuelta para que porque digo, nosotros salimos de la juventud y Dios nos tomó. Entonces tiene que haber una renovación, que Dios tome de la gente, que Dios va preparando para que vayan desarrollando lo que Dios haya puesto y mientras tanto sean fieles al Señor. Usted se va preparando, usted no sabe lo que va a pasar mañana, dónde Dios lo puede enviar, pero cuando usted va, está preparado. Y cuando va, es una gran bendición. Y yo digo, son bienaventurados cuando en una filial encuentran un matrimonio como modelo, amén, como referente o como de buen testimonio. Yo le utilizo esta palabra porque hoy se utiliza mucho en la parte, en nuestro tiempo, estas palabras. Entonces, para que usted me entienda, tienen que tener buen testimonio. Sé que hay hermanitos que han pasado situaciones que a veces no la entendieron, pero a través de los años uno va entendiendo, va aprendiendo, va comprendiendo. Y después se da cuenta que no es la manera es otra. Amén. Que faltaron situaciones, cosas de aprender, que no las tenían claras y de repente chocaron contra una pared. Pero Dios hoy le da la oportunidad de que usted abra los ojos espirituales y vean que la situación de las cosas es muy diferente. Hemos leído el comienzo. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque le son locura. Pero los espirituales examinan todo y ellos no son juzgados por nadie. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios sobre la vida del Hijo y de la hija de Dios.